En el verano ardiente de 1984, Klaus Müller, un arqueólogo amateur alemán de 32 años especializado en egiptología autodidacta, llegó a Giza con una obsesión que había alimentado durante años: encontrar evidencia de cámaras secretas dentro de la Gran Pirámide que pudieran revelar conocimientos ancestrales perdidos sobre la construcción de estos monumentos. Klaus había estudiado exhaustivamente los planos arquitectónicos disponibles, las teorías de ingeniería moderna y los textos antiguos que sugerían la existencia de espacios ocultos dentro de las pirámides, espacios que los arqueólogos oficiales habían pasado por alto o deliberadamente ignorado. Viajando solo con su equipo básico de medición, cámaras fotográficas e instrumentos de detección rudimentarios disponibles en los años 80, Klaus había planeado meticulosamente esta expedición personal para documentar anomalías estructurales y patrones geométricos que pudieran indicar la presencia de cámaras no descubiertas. Sus cartas enviadas a su hermano Hans en Múnich describían su creciente convicción de que las pirámides guardaban secretos arquitectónicos que revolucionarían la comprensión de la ingeniería del antiguo Egipto. Durante sus primeros días en El Cairo, Klaus había establecido contacto con trabajadores locales, guías no oficiales y vendedores de antigüedades que le proporcionaron acceso a áreas restringidas de la necrópolis de Giza durante las horas nocturnas cuando la vigilancia oficial era mínima. El 15 de agosto de 1984, Klaus envió su última carta documentada, mencionando que había descubierto algo extraordinario dentro de los pasajes inferiores de la Gran Pirámide, algo que cambiará todo lo que creemos saber sobre estas estructuras. Esa misma noche, Klaus Müller desapareció sin dejar rastro dentro del complejo piramidal de Giza. Sus pertenencias fueron encontradas ordenadamente organizadas en su habitación del hotel, pero él nunca regresó de su exploración nocturna, convirtiéndose en uno de los misterios más perturbadores de la egiptología moderna. Dime, ¿desde qué país y ciudad estás escuchando esta historia? La búsqueda inicial de Klaus involucró a las autoridades egipcias, la embajada alemana, y equipos de rescate especializados en exploración de estructuras antiguas, pero las investigaciones oficiales se vieron limitadas por las restricciones de acceso a ciertas áreas de las pirámides consideradas demasiado peligrosas o arqueológicamente sensibles para búsquedas extensivas. Los pasajes internos de la Gran Pirámide, con sus corredores estrechos, pozos profundos y cámaras precariamente equilibradas, presentaban riesgos significativos para las operaciones de rescate, especialmente considerando que Klaus había estado explorando durante la noche sin autorización oficial ni acompañantes que pudieran indicar su ruta exacta. Sus equipos de medición fueron encontrados abandonados cerca de la entrada del llamado Pozo del Diablo, un estrecho conducto descendente que se adentra en las profundidades rocosas debajo de la pirámide, pero no había señales de lucha, accidente o presencia humana reciente en el área. Los investigadores egipcios, dirigidos por el Dr. Ahmed Hassan del Consejo Supremo de Antigüedades, teorizaba que Klaus podría haber sufrido un accidente en uno de los pozos no cartografiados o haberse perdido en el laberinto de pasajes secundarios que conectan las pirámides subterráneamente. Las autoridades alemanas presionaron para una búsqueda más exhaustiva, pero las limitaciones tecnológicas de 1984, combinadas con las preocupaciones de preservación arqueológica, restringieron severamente el alcance de las operaciones de rescate. Después de 3 semanas de búsquedas infructuosas, el caso de Klaus Müller fue oficialmente clasificado como desaparecido en circunstancias misteriosas, y su familia en Alemania inició una campaña privada para mantener viva la investigación. Hans Müller, hermano de Klaus, viajó repetidamente a Egipto durante los años siguientes, contratando guías locales, exploradores independientes y hasta consultores esotéricos que afirmaban tener conocimientos especiales sobre los secretos ocultos de las pirámides. Durante estos años, varios exploradores informales reportaron avistamientos extraños en el área: luces inexplicables dentro de las pirámides durante la noche, sonidos mecánicos emanando de las profundidades, y la aparición ocasional de una figura solitaria fotografiando y midiendo estructuras
en áreas supuestamente inaccesibles al público. En marzo de 1992, exactamente 8 años después de la desaparición de Klaus, un equipo internacional de arqueólogos dirigido por la doctora Sarah Mitchell del Instituto de Estudios Egipcios de Oxford, trabajando en colaboración con el gobierno egipcio en un proyecto de mapeo subterráneo del complejo de Giza, hizo un descubrimiento que cambiaría completamente la perspectiva sobre el caso del arqueólogo alemán desaparecido. Utilizando tecnología de radar de penetración terrestre recientemente desarrollada, el equipo había detectado anomalías estructurales significativas aproximadamente a 8 kilómetros al suroeste de las pirámides principales, en una zona del desierto que tradicionalmente había sido considerada arqueológicamente estéril y sin importancia histórica. Las lecturas del radar indicaban la presencia de estructuras enterradas a considerable profundidad, estructuras que parecían seguir patrones geométricos deliberados que no correspondían a formaciones naturales ni a construcciones modernas conocidas en el área. Cuando el equipo de excavación comenzó las exploraciones físicas del sitio, descubrieron una red de cámaras subterráneas construidas con bloques de piedra caliza de calidad excepcional, similares en técnica y precisión a los utilizados en las pirámides principales, pero aparentemente mucho más antiguas, según los análisis preliminares de datación. Dentro de estas cámaras ocultas, los arqueólogos encontraron evidencia perturbadora de ocupación humana reciente, equipos de medición moderna, cámaras fotográficas de los años 80, cuadernos de notas escritos en alemán, y más inquietante aún, fotografías que mostraban aspectos de estas cámaras subterráneas que no habían sido documentados previamente por ninguna expedición arqueológica oficial. Los cuadernos, escritos de la inconfundible letra de Klaus Müller, estaban fechados entre agosto de 1984 y enero de 1987, indicando que Klaus había estado vivo y activo en estas cámaras durante al menos 2 años y medio después de su desaparición oficial. Sus notas describían descubrimientos arqueológicos revolucionarios, jeroglíficos desconocidos que no correspondían a ningún período conocido de la escritura egipcia, mecanismos arquitectónicos que sugerían tecnologías avanzadas de construcción, y referencias repetidas a los verdaderos constructores que Klaus creía haber identificado como una civilización anterior a los faraones dinásticos. Los cuadernos de Klaus revelaban un relato cada vez más desconcertante de sus experiencias en las cámaras subterráneas, describiendo encuentros con presencias que lo habían guiado a través de pasajes ocultos, conectando las pirámides principales con esta red subterránea extensa que se extendía por kilómetros bajo el desierto. Según sus notas, Klaus había descubierto que las pirámides eran solo la parte visible de un complejo arquitectónico masivo, que incluía ciudades subterráneas completas, talleres de construcción y bibliotecas de conocimiento grabadas en paredes de piedra que describían técnicas de ingeniería que desafiaban la comprensión de la tecnología antigua. Sus fotografías documentaban jeroglíficos que mostraban diagramas detallados de máquinas, sistemas de poleas complejos y metodologías de construcción que utilizaban principios de física que supuestamente no fueron desarrollados hasta milenios después. Más perturbador aún, Klaus describía interacciones con entidades que él interpretaba como guardianes del conocimiento ancestral, seres que le habían enseñado a navegar los pasajes ocultos y le habían revelado secretos sobre la verdadera función de las pirámides como estructuras tecnológicas, en lugar de simples tumbas funerarias. La doctora Mitchell y su equipo se enfrentaron a un dilema arqueológico sin precedentes. Las notas de Klaus describían descubrimientos que contradecían fundamentalmente la comprensión establecida de la cronología egipcia, pero las evidencias físicas en las cámaras corroboraban muchas de sus afirmaciones sobre tecnologías arquitectónicas avanzadas. El análisis de carbono 14 de materiales orgánicos encontrados en las cámaras produjo resultados contradictorios. Algunos elementos databan de períodos predinásticos como Klaus había sugerido, mientras que otros mostraban fechas imposibles que sugerían actividad reciente en estructuras supuestamente milenarias. Las autoridades egipcias, preocupadas por las implicaciones de estos descubrimientos,
para la comprensión oficial de su patrimonio arqueológico, clasificaron inicialmente los hallazgos como confidenciales y restringieron el acceso al sitio de excavación. Sin embargo, cuando miembros del equipo internacional comenzaron a reportar experiencias extrañas durante el trabajo en las cámaras, equipos electrónicos que funcionaban mal, temperaturas anómalamente frías y sensaciones de ser observados por presencias invisibles, la investigación oficial fue suspendida temporalmente. Hans Müller, quien había mantenido su búsqueda privada durante 8 años, fue notificado oficialmente del descubrimiento de los cuadernos de su hermano, pero las autoridades se negaron inicialmente a proporcionar acceso completo a las notas o al sitio de excavación, citando preocupaciones de seguridad y sensibilidades diplomáticas relacionadas con la reinterpretación radical de la historia egipcia. Cuando Hans finalmente obtuvo copias parciales de los cuadernos mediante presión diplomática alemana, quedó tanto aliviado como profundamente perturbado por las revelaciones sobre los últimos años de Klaus. Las notas indicaban que su hermano había estado viviendo en las cámaras subterráneas, subsistiendo con suministros que encontraba en depósitos antiguos y agua de fuentes subterráneas, mientras continuaba sus investigaciones arqueológicas en completo aislamiento del mundo exterior. Más inquietante era la progresiva transformación del tono de las notas de Klaus. Las entradas iniciales eran científicas y objetivas, pero gradualmente se volvían más místicas y esotéricas, con referencias frecuentes a comunicaciones con entidades ancestrales y revelaciones sobre el propósito cósmico de las pirámides. Las últimas entradas fechadas describían planes de Klaus para completar la gran obra y abrir el portal dimensional que él creía haber descubierto en las profundidades más remotas del complejo subterráneo. El equipo de arqueólogos, dirigido ahora por un consorcio internacional de instituciones académicas, reanudó las excavaciones con equipos de seguridad mejorados y tecnología de monitoreo avanzada para documentar los fenómenos anómalos reportados previamente. Durante estas nuevas exploraciones, descubrieron evidencia adicional de la presencia prolongada de Klaus, áreas de las cámaras que había sido modificadas como espacios habitables, laboratorios improvisados donde había estado analizando muestras arqueológicas y bibliotecas personales donde había estado traduciendo y interpretando los jeroglíficos desconocidos. Pero el descubrimiento más desconcertante fue una cámara final, sellada con bloques de piedra que Klaus aparentemente había colocado desde el interior, y dentro de la cual se encontraron sus pertenencias personales organizadas ritualísticamente, pero sin rastro físico del propio Klaus. Sus últimas notas, encontradas en esta cámara sellada, hablaban de una transformación final y su decisión de unirse permanentemente con los guardianes del conocimiento ancestral. Los descubrimientos en las cámaras de Klaus atrajeron la atención de especialistas internacionales en fenómenos arqueológicos anómalos, investigadores de civilizaciones perdidas y científicos especializados en tecnologías antiguas que desafiaban explicaciones convencionales. El doctor Robert Chen, especialista en arqueología experimental del MIT, dirigió un análisis exhaustivo de las tecnologías arquitectónicas documentadas en las notas de Klaus, confirmando que muchas de las técnicas de construcción descritas eran teóricamente viables, pero requerían conocimientos de ingeniería que supuestamente no existían en el antiguo Egipto. Los jeroglíficos fotografiados por Klaus fueron estudiados por equipos de lingüistas y egiptólogos de universidades principales, quienes confirmaron que representaban un sistema de escritura completamente desconocido, que no correspondía a ningún periodo documentado de la civilización egipcia. Más perturbador aún, cuando los investigadores intentaron utilizar equipos modernos de detección para mapear completamente la extensión de las cámaras subterráneas, descubrieron que la red se extendía mucho más allá de lo que Klaus había documentado, conectando aparentemente con estructuras similares bajo otras pirámides y monumentos antiguos en un radio de kilómetros. Los análisis geológicos revelaron que estas estructuras habían sido construidas utilizando técnicas de corte y colocación de piedra que producían ajustes más precisos que los que se pueden lograr con tecnología moderna, sugiriendo métodos de construcción completamente desconocidos. Durante las exploraciones continuadas,
los equipos de investigación comenzaron a experimentar los mismos fenómenos anómalos que Klaus había descrito. Instrumentos electrónicos que funcionaban de manera errática, temperaturas que fluctuaban dramáticamente sin explicación y sensaciones de presencias observantes en las cámaras más profundas. Varios miembros del equipo reportaron sueños vívidos donde Klaus aparecía para proporcionarles instrucciones sobre cómo navegar las cámaras y acceder a conocimientos ocultos, sueños que resultaron ser sorprendentemente precisos en términos de la geografía subterránea real. El Dr. Mitchell, inicialmente escéptica sobre estos aspectos menos científicos de la investigación, comenzó a documentar estos fenómenos sistemáticamente cuando se dio cuenta de que seguían patrones consistentes y proporcionaban información verificable sobre la estructura de las cámaras. En 1995, 3 años después del descubrimiento inicial de las cámaras de Klaus, el sitio experimentó una serie de eventos que desafiaron completamente las explicaciones racionales y forzaron a las autoridades a reconsiderar la naturaleza fundamental de los descubrimientos. Durante una expedición nocturna documentada por cámaras de video de alta sensibilidad, los investigadores capturaron imágenes de figuras humanas moviéndose en áreas de las cámaras que estaban confirmadamente vacías, según sensores de movimiento y monitoreo térmico. Las figuras, que aparecían brevemente en las grabaciones antes de desvanecerse, mostraban características consistentes con Klaus Müller, según familiares que revisaron las imágenes. Simultáneamente, equipos de detección sísmica registraron actividad de construcción, sonidos de corte de piedra, movimiento de bloques masivos y operación de maquinaria, emanando de profundidades que supuestamente no habían sido exploradas por humanos modernos. Cuando los equipos de investigación descendieron para investigar estas actividades, encontraron nuevas cámaras que no habían existido en mapeos anteriores, cámaras que contenían evidencia fresca de construcción y modificación reciente, realizada con técnicas que coincidían exactamente con los métodos descritos en las notas de Klaus. Las autoridades egipcias, enfrentando presión internacional para proporcionar explicaciones sobre estos fenómenos inexplicables, establecieron un comité científico multinacional para estudiar el sitio bajo protocolos de investigación más rigurosos. El comité, que incluía físicos, arqueólogos, psicólogos y especialistas en fenómenos anómalos, comenzó a documentar sistemáticamente eventos que parecían demostrar la presencia continuada de Klaus en las cámaras subterráneas de una forma que desafiaba comprensión científica convencional. Registraron modificaciones arquitectónicas que aparecían durante la noche, nuevos jeroglíficos que se materializaban en paredes previamente documentadas como vacías, y instrumentos de medición que Klaus aparentemente continuaba utilizando para sus investigaciones, a pesar de la ausencia de cualquier forma física detectable. Los cuadernos originales de Klaus, guardados en condiciones controladas, comenzaron a mostrar nuevas entradas escritas en su letra característica, entradas que aparecían espontáneamente y describían descubrimientos arqueológicos en tiempo real sobre áreas de las cámaras que los investigadores no habían explorado aún. El fenómeno de Klaus Müller evolucionó durante los años 90, hacia algo que trascendía las categorías tradicionales de investigación arqueológica, convirtiéndose en un estudio interdisciplinario que involucraba física cuántica, psicología transpersonal y arqueología experimental, en un esfuerzo por comprender las implicaciones más amplias de sus descubrimientos. El Dr. Elena Vázquez, especialista en estados alterados de conciencia del Instituto de Investigación Consciousness de California, propuso que Klaus había experimentado algún tipo de transformación que le permitía existir simultáneamente en múltiples dimensiones de realidad, manteniendo su capacidad de investigación arqueológica mientras trascendía las limitaciones físicas normales. Esta teoría ganó credibilidad cuando análisis comparativos de las nuevas notas de Klaus con documentos históricos revelaron que estaba proporcionando información arqueológica que posteriormente era verificada por descubrimientos independientes en otros sitios egipcios, información que no podría haber sido conocida por métodos convencionales. El sitio de las cámaras subterráneas se convirtió en un centro de peregrinación para investigadores de fenómenos paranormales, arqueólogos alternativos
y buscadores espirituales que creían que Klaus había alcanzado algún tipo de estado de conciencia superior que le permitía acceder a conocimientos ancestrales directamente. Las autoridades egipcias, reconociendo el potencial turístico y científico único del sitio, establecieron el Centro de Investigación Klaus Müller como una instalación oficial para el estudio de fenómenos arqueológicos anómalos, atrayendo investigadores y visitantes de todo el mundo. Hans Müller, ahora en sus 60 años, se había convertido en el guardián oficial de la memoria de su hermano y el intérprete principal de sus comunicaciones continuadas, reportando regularmente nuevas revelaciones arqueológicas que Klaus proporcionaba a través de apariciones en sueños y modificaciones espontáneas de sus cuadernos originales. Las investigaciones modernas utilizando tecnología satelital, radar de penetración profunda y análisis geofísicos confirmaron muchas de las afirmaciones de Klaus sobre la extensión masiva del complejo subterráneo, revelando conexiones que se extendían hasta estructuras bajo el templo de Karnak en Luxor y posiblemente hasta sitios en Sudán, sugiriendo una red de construcciones subterráneas que abarcaba toda la civilización del Nilo antiguo. En el nuevo milenio, el legado de Klaus Müller había transformado fundamentalmente la egiptología académica, forzando una reevaluación de las capacidades tecnológicas del antiguo Egipto y abriendo nuevas líneas de investigación sobre civilizaciones prehistóricas avanzadas que podrían haber precedido a la cultura faraónica tradicional. Universidades principales establecieron programas de estudios especializados en arqueología anómala, que utilizaban el caso de Klaus como modelo para investigar otros sitios donde fenómenos similares habían sido reportados pero previamente ignorados por la academia convencional. La tecnología moderna finalmente permitió exploraciones más sofisticadas de las cámaras subterráneas, revelando estructuras arquitectónicas que incorporaban principios de ingeniería acústica, alineación astronómica y manipulación de campos electromagnéticos que sugerían propósitos mucho más complejos que los simples rituales funerarios tradicionalmente asociados con las pirámides. Los jeroglíficos desconocidos documentados por Klaus fueron parcialmente descifrados, revelando textos que describían tecnologías de construcción utilizando resonancia de piedra, levitación sónica y métodos de corte que utilizaban luz concentrada, conceptos que resonaban sorprendentemente con teorías modernas de física cuántica e ingeniería láser. Las comunicaciones continuadas de Klaus, documentadas a través de múltiples medios durante más de 2 décadas, proporcionaron un corpus de conocimiento arqueológico que había sido verificado independientemente en numerosas ocasiones, estableciendo un precedente científico para formas no convencionales de investigación histórica. El gobierno egipcio, reconociendo la importancia internacional del sitio, estableció el Protocolo Müller para la investigación de fenómenos arqueológicos anómalos, protocolos que han sido adoptados por otros países con sitios arqueológicos donde eventos similares han sido reportados. Hans Müller, ahora octogenario, continuaba visitando las cámaras regularmente, reportando que Klaus mantenía su investigación arqueológica activa y ocasionalmente proporcionaba advertencias sobre amenazas a la preservación de sitios antiguos alrededor del mundo. Las últimas comunicaciones de Klaus sugerían que su transformación era parte de un fenómeno más amplio relacionado con guardianes del conocimiento, que protegían tecnologías ancestrales hasta que la humanidad estuviera preparada para utilizarlas responsablemente. Hoy, 40 años después de la desaparición inicial de Klaus Müller en las pirámides de Giza, su historia continúa evolucionando como un fenómeno que trasciende las categorías tradicionales de investigación arqueológica, histórica y científica. El Centro de Investigación Klaus Müller se ha convertido en una institución internacional líder en el estudio de tecnologías ancestrales avanzadas, fenómenos de conciencia expandida y metodologías no convencionales de investigación histórica que han revolucionado múltiples campos académicos. Los descubrimientos iniciados por Klaus han llevado al reconocimiento oficial de al menos 12 sitios arqueológicos globales donde fenómenos similares de presencia continuada de investigadores desaparecidos han sido documentados y estudiados sistemáticamente.
La tecnología de realidad virtual moderna permite a visitantes experimentar recreaciones de las cámaras subterráneas basadas en las notas y fotografías de Klaus, proporcionando experiencias educativas que han inspirado a una nueva generación de arqueólogos, físicos y investigadores de conciencia. Las universidades principales ahora ofrecen cursos sobre arqueología transpersonal, que utilizan las metodologías desarrolladas a partir del caso de Klaus para investigar aspectos de civilizaciones antiguas que previamente habían sido considerados más allá del alcance de la investigación académica. Hans Müller, ahora en sus 90 años, continúa sirviendo como enlace entre Klaus y la comunidad investigativa internacional, reportando que su hermano había predicho muchos de los descubrimientos arqueológicos más significativos de las últimas décadas, y continuaba proporcionando orientación sobre sitios que requerían protección urgente. Las cámaras originales donde Klaus desapareció físicamente en 1984 permanecen activas como sitio de investigación, con equipos internacionales documentando regularmente nuevas modificaciones arquitectónicas, jeroglíficos emergentes y evidencia de construcción continuada, realizada por métodos que aún desafían explicación científica completa. El legado de Klaus había demostrado que los límites entre investigación arqueológica, exploración científica y transformación personal de conciencia eran mucho más fluidos de lo que la academia tradicional había reconocido, abriendo posibilidades completamente nuevas para comprender tanto nuestro pasado ancestral como nuestro potencial futuro como especie consciente, capaz de acceder a conocimientos que trascienden las limitaciones temporales y dimensionales convencionales.